Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí conectándose y por estar invitando también a sus compañeros, amigos y familiares para que puedan participar de esta conferencia virtual denominada Lagunas Glaciares, Fuentes de Agua en el Perú. Ese es el tema que hoy nos convoca y les doy la cordial bienvenida y gracias por el interés de participar en esta conferencia virtual organizada por el Ministerio de Agricultura y Riego a través de la Autoridad Nacional del Agua. Antes de iniciar, como Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua, queremos brindarles y compartir un mensaje especial. Nos encontramos en un momento en el que el país está apostando por la reactivación económica y seguramente todos lo estamos haciendo de alguna forma desde nuestros hogares. Hay un grupo de personas a quienes sin duda debemos apoyar y ellos son nuestros productores y productoras. Vamos a comprarle al peruano, vamos a comprarle a la peruana, vamos a comprarle a aquel agricultor y a aquella agricultora que todos los días se esfuerzan para que los alimentos no falten sobre nuestra mesa. Les invitamos a ver el siguiente video. No han dejado de producir. Ellos son la fuente fundamental de nuestra alimentación, llevando productos de la chacra a la olla a los hogares peruanos. Al comprar alimentos de los agricultores, aseguras un mejor futuro para sus familias. Cómprale al agricultor peruano. Es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Riego. Gobierno del Perú. El Perú primero. Entonces, todos los peruanos y las peruanas vamos a comprarle a ese productor y a esa productora porque no solo le estamos apoyando a él o a ella, sino a toda su familia y apoyando la agricultura en nuestro país. Con ese mensaje, ahora sí, damos inicio a la conferencia virtual Lagunas Glaciares en el Perú. Lo que significa para el recurso hídrico, porque son fuentes que abastecen a muchas poblaciones a nivel nacional. Muchos seguramente hemos dicho o decimos, pero esta laguna está en la zona andina y yo vivo en la costa. Hay muchas poblaciones de la costa que también se benefician con el agua de las lagunas de origen glaciar. ¿Qué tipo de lagunas son? Yo he visitado una laguna y posiblemente ustedes también, o muchas lagunas, porque hay quienes les gusta visitar las lagunas y a veces vemos las lagunas solo con ojos de belleza, de atractivo, de turismo y no pensamos que la dinámica de una laguna puede altera en realidad la dinámica del recurso hídrico en una determinada cuenca o subcuenca. ¿Qué pasa si la laguna de origen glaciar que es alimentada por el glaciar y este glaciar cada vez es más pequeño y ya no aporta mucho esta laguna y por tanto esta laguna tiene menos agua? Y si hay menos agua en el río, y si hay menos agua en el río, ¿cómo lo aprovechamos para nuestras actividades productivas? Es un tema que hoy vamos a abordarlo de manera general, desde diferentes puntos de vista, pero enfocándonos principalmente al tema de recurso hídrico. Y los invitamos para que puedan conocer más acerca de estas fuentes valiosísimas para el país. Hoy nuestro invitado especial y el conferencista es el ingeniero César Salazar Checa. Él es responsable en evaluación de lagunas del área de evaluación de lagunas y glaciares de la Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura y Riego. Voy a invitarlo a presentarse para que lo conozcan, una presentación visual. César, por favor, adelante. Muchas gracias, María. Bien. Ante todo, muy buenos días. Gracias a todos los que nos están viendo. En esta mañana vamos a compartir este tema muy interesante, lagunas glaciares en el Perú, fuentes de agua en el Perú. Bueno, quisiera iniciar... Antes, si me permites... Sí, te paso con Mariluz. Antes, quiero comentarle para que a nuestros seguidores y quienes están viendo ya esta conferencia virtual, comentarles un poco acerca de ti, y decirles que César Salazar Checa, él es especialista en temas de evaluación de lagunas a nivel nacional, es de formación ingeniero agrícola, además se ha formado en temas de gestión del riesgo de desastres enfocados a los peligros de origen glaciar, tiene formación internacional en la Universidad de Zúrich. Además, ha participado activamente también en temas de evaluación
de peligros de origen glaciar en lagunas, junto a universidades como República Checa, la Universidad de Texas, la Universidad de Zurich, y tiene ya cerca de 10 años dedicados exclusivamente a esta labor. Ya con esta presentación nos voy a dejar, pero antes recordándoles que la evaluación de lagunas de origen glaciar en el país no es un tema de ahora, es un tema que tiene muchas décadas atrás que se inició en nuestro país. En 1941 exactamente iniciamos con esta labor como oficina y ahora han transcurrido ya más de 70 años, seguimos desarrollando esa labor. Tenemos una data importante que sin duda ya la vamos a compartir en esta presentación con ustedes, pero también pueden compartirla, pueden acceder a ella a través de los canales de información y transparencia de la Autoridad Nacional del Agua. Les dejo entonces con César Salazar Checa, recordándoles que ya sus preguntas en el transcurso de lo que va la exposición pueden hacerla a través de nuestra página de Facebook Autoridad Nacional del Agua del Perú, ir dejando sus comentarios o preguntas. Ahora sí les dejo con él para la presentación virtual denominada Lagunas Glaciares, Fuentes de Agua en el Perú. Adelante, César. Muchas gracias, María. Bueno, en primer lugar, antes de iniciar mi disertación de esta mañana, a nombre de la Autoridad Nacional del Agua, quisiera hacer llegar nuestras más sentidas condolencias a todas las personas, a todos los compatriotas que han perdido algún ser querido como consecuencia de esta pandemia, de este virus, y aquellos que se encuentran actualmente en hospitales, en clínicas o en sus casas, que Dios Todopoderoso les dé la más pronta recuperación de su salud. Bueno, ahora abordando el tema que vamos a tratar el día de hoy, denominado Lagunas Glaciares, Fuentes de Agua en el Perú, iniciamos de esta manera. Primero les voy a mostrar el contenido que vamos a tratar en la mañana, definición de lagunas glaciares, lagunas de origen glaciar o lagunas glaciares, evolución de las lagunas glaciares, peligros de origen glaciar, aforos en lagunas glaciares, parámetros básicos de calidad del agua en las lagunas glaciares, nuestros trabajos de batimetría y topografía que hemos realizado y realizamos en las diversas lagunas glaciares del país, la función que tienen las lagunas en los ecosistemas de montaña, lagunas glaciares con condiciones para su represamiento, circulación del agua desde las cabeceras de cuencas del mar y las conclusiones. Primero, vayámonos a ver un poco qué son las lagunas. Las lagunas son depósitos de agua, generalmente de agua dulce, que se clasifican de acuerdo a su origen. Hay lagunas de origen glaciar, que son las que vamos a tratar el día de hoy, lagunas de origen tectónico y lagunas de origen volcánico. Las lagunas de origen tectónico son aquellas que se han formado en depresiones del suelo debido a movimientos tectónicos, fracturas, hundimientos de la corteza terrestre. El ejemplo más claro de este tipo de lagunas es el lago Titicaca y el lago Junín. Luego tenemos lagunas de origen volcánico, que se han formado en la caldera de un volcán después de la erupción de estos. Esto es posible cuando está en estado inactivo el volcán por cierto tiempo y la cantidad de agua que recibe de las lluvias supera a la evaporada o la que se infiltra. Y finalmente vamos a ver el tema que vamos a abordar el día de hoy, las lagunas de origen glaciar, ¿no? Que son cuerpos de agua que se han formado como producto del avance y retroceso de los glaciares, ¿no? Los avances se dan en las eras de glaciación y los retrocesos se dan en las eras de deglaciación, como las que estamos viviendo actualmente. Debemos indicar y destacar que los procesos de deglaciación son procesos naturales, pero actualmente el proceso de deglaciación que estamos viviendo es un proceso acelerado a consecuencia del cambio climático, del calentamiento global, que como ya está definido, es a consecuencia de las actividades humanas, ¿no? Entonces, para hablar de lagunas glaciares, nos tenemos que ir a hablar primero de qué es un glaciar, ¿no? Los glaciares son masas de hielo permanentes
formadas por la acumulación, compactación y sedimentación de nieve procedente de las precipitaciones sólidas. Debemos indicar que en las partes altas, en las cumbres, en los Andes principalmente, en las partes más altas, sobre los 5.000 metros de altura, las precipitaciones son principalmente sólidas, ¿no? En forma de nieve, neviza, etc., ¿no? Estos, al acumularse en la parte alta, se desplazan por acción de la gravedad de la zona de acumulación, en la parte alta se denomina zona de acumulación, hacia la zona de ablación, por una acción de la gravedad, ¿no? En la actualidad, la mayoría de los glaciares a nivel mundial se encuentran en un franco retroceso debido al incremento de la temperatura principalmente, y también la variación de la precipitación. Cuando hablamos de un glaciar y cuando queremos estudiarlo, es muy importante tener en cuenta los parámetros climáticos de temperatura y precipitación. Es por eso que actualmente la Autoridad Nacional del Agua tiene estaciones hidrometeorológicas instaladas en el mismo glaciar y fuera del glaciar para evaluar y para obtener datos de temperatura, precipitación, radiación, velocidad del viento, etcétera, para poder hacer un estudio de los glaciares para ver su comportamiento. ¿Cómo se forman los glaciares? Amigos, los glaciares se forman en áreas donde se acumula más nieve en el invierno que la que se derrite en el verano. Por eso que, como les decía, es muy importante evaluar la precipitación que se da. Si tenemos, por ejemplo, un año seco, no vamos a tener acumulación, no vamos a tener aporte de nieve, y cuando se venga la estación seca, la estación cuando no hay lluvias, va a derretir el hielo que solamente queda, ¿no? Por eso es que actualmente tenemos grandes pérdidas de masas de hielo, ¿no? Entonces, conforme la nieve cae, acá podemos observar, cae la nieve fresca, la nieve granular, la neviza, el hielo blanco, que tienen diversas densidades. Los que van en las capas superiores, por su peso propio, van compactando las capas inferiores y van formando el hielo glacial. Debemos indicar que los glaciares son agentes altamente erosivos. Es más, todos los paisajes de la zona alta, muchos paisajes, no todos también, la gran mayoría de paisajes que están labrados en las zonas de alta montaña, en muchos de los casos son labrados por acción erosiva de glaciares. Para ver así, hacemos una similitud entre un tractor, ¿no?, o un bulldozer, como ese que excava y mueve material. De la misma manera es la acción erosiva de los glaciares. La lengua glaciar excava en el proceso de avance o en las eras de glaciación, excava enormes cubetas, ¿no? Va transportando los materiales, que son material muy heterogéneo, inconsolidado, denominadas morrenas, y las va depositando en el lado frontal y lateral, de tal manera que se denominan morrenas frontales y morrenas laterales. En las eras de glaciación, toda esta masa es hielo. ¿Y cómo van evolucionando las lagunas de origen glaciar? Como les decía, el proceso erosivo, la acción erosiva del glaciar va excavando, labrando cubetas, depositando los materiales en la parte frontal y lateral. Luego, en las eras de deglaciación, como la que estamos viviendo actualmente, estas masas de hielo se comienzan a derretir por acción de la temperatura y al derretir se van formando las lagunas de origen glaciar. Se van derritiendo y van retrocediendo año tras año este frente. Como les indicaba hace un momento, actualmente el retroceso glaciar, que es un proceso natural, se está viendo acelerado por las actividades antrópicas, por nuestras actividades humanas, que han elevado la temperatura a nivel mundial, a nivel global, y están causando el derretimiento de los glaciares. Y sobre todo nuestros glaciares son muy sensibles, ya que son glaciares tropicales. Están muy por encima nomás de los 0 grados. Entonces, ante cualquier cambio de temperatura, se ven
altamente afectados y su derretimiento es más acelerado. Entonces, en esta imagen podemos ver, ¿no? Repitiendo desde el lado A, en las eras de glaciación, los glaciares van avanzando, van excavando las cubetas, y en las eras de glaciación se van derritiendo estas masas de hielo y van formando las lagunas de origen glacial. Acá tenemos algunos ejemplos, cómo los glaciares han labrado el relieve de muchos lugares. Acá tenemos un glaciar, ¿no? Que es una comparación fotográfica del año 1921 y el año 2009. En 88 años de retroceso glaciar vemos ya que se ha formado casi completamente una laguna de origen glaciar. Este es otro ejemplo de un glaciar en Argentina, de fotografías también del año 1931 y el año 2010, y vemos cómo ya todo este hielo se ha fundido y ha formado una laguna de origen glaciar, en 79 años de retroceso glaciar. Ahora, yéndonos a nuestro país, tenemos acá un ejemplo de la laguna 513, que está ubicado en el departamento de Ancash, en la provincia de Carhuaz, y he destacado esta laguna porque está labrada completamente en roca para que se pueda ver el poder erosivo que tiene un glaciar. En el año 1965, si recién se formaba esta laguna, vemos prácticamente recién un pequeño charco, ¿no? Ya para el año 2014, luego de 49 años, tenemos una laguna casi completamente formada, labrada, su cubeta completamente en roca, la cual tiene un área mayor a 200.000 metros cuadrados, se encuentra a 4.431 metros de altura y almacena un volumen superior a los 9 millones de metros cúbicos. Tiene una profundidad de 83 metros, un largo máximo de 872 metros y un ancho máximo de 328 metros. Podemos indicar que esta laguna guarda ciertas condiciones para también su represamiento. Se está planteando hacer un túnel unos 30 metros más abajo, aprovechando de que su vaso está labrado completamente en roca, ¿no? Y acá se puede hacer un proyecto multipropósito, ya que en primer lugar se va a tomar las medidas de seguridad, ¿no? Brindando un mayor borde libre, que voy a explicar después, pero también se puede aprovechar sus aguas en la estación seca. Otro ejemplo claro de la formación de una laguna de origen glaciar es la laguna Safuna, que se encuentra también en el departamento de Ancash, en la provincia de Huaylas, en la Cordillera Blanca, que es la cordillera más grande de nuestro país, que alberga la mayor cantidad de cobertura glaciar del país. Vemos acá una imagen del año 1952, donde la laguna recién está en formación, y luego tenemos acá otra imagen del año 2017, del 11 de febrero, donde realizamos una batimetría a esta laguna, y observamos que tiene ya un volumen de 14 millones de metros cúbicos, una profundidad máxima de 86 metros, y un área de 339.000 metros cuadrados. Debemos indicar que en el año 2002 tuvimos un desprendimiento de roca de esta parte, la cual causó una ola de 70 metros de altura, que sobrepasó su morrena frontal, y bueno, gracias a Dios solamente causó pérdidas en el ecosistema y en unos cuantos animales, no registrándose la pérdida de vidas humanas. Acá tenemos otra laguna, la laguna Palcacocha, que año tras año nos causa siempre alguna preocupación en la población de Huaraz. Y hacemos acá una comparación, ¿no? Tenemos una imagen del año 1974, año en la que la unidad de glaciología, bueno, en esa época era área de estudio de lagunas, construyó un dique de seguridad en esta laguna, porque debemos indicar que nuestra institución, el área de evaluación de glaciares y lagunas, actualmente tiene ya 79 años de formada. Prácticamente
se ha desarrollado la glaciología en el Perú, en nuestra institución. El otro año ya cumplimos 80 años de vida. Entonces, en el año 74 se hizo la primera batimetría de esta laguna, teniendo un área de 62.000 metros cuadrados y un volumen de un poco más de 500.000 de metros cúbicos y una profundidad máxima de 13 metros. Actualmente la laguna Palcacocha, luego de 46 años de retroceso de su frente glaciar, ha alcanzado un volumen superior a los 17 millones de metros cúbicos, cuando se encuentra completamente llena, una profundidad máxima de 71 metros y un área de 514.157 metros cuadrados. Como vemos, se ha crecido en promedio 34 veces más. Actualmente esta laguna representa cierto peligro y ahora voy a mencionar, voy a hablar un poquito sobre los peligros de origen glaciar. Entonces acá podemos observar claramente cómo es el desarrollo de una laguna de origen glaciar. Debemos indicar por algunas experiencias que hemos tenido de que una laguna o una lengua glaciar que está en contacto con una laguna, su retroceso de esta lengua va a ser 5 veces más rápido que de una lengua glaciar como esa de acá, que está sin contacto con una laguna. Eso se debe a que las aguas son termorreguladoras, en el día reciben la radiación solar, almacenan la calor y por la noche o todo el día van transmitiendo esa calor hacia el hielo. Entonces eso es lo que origina que el retroceso del frente sea más acelerado. Como les digo, son aproximadamente 5 veces más rápido el retroceso de un frente glaciar que se encuentra en contacto con una laguna que un frente glaciar que no se encuentra en contacto con una laguna. Acá vemos algunas imágenes de la evolución de la laguna Palcacocha, año tras año, desde el 2000 hasta el 2012, y vamos viendo que se va desarrollando muy rápidamente y ha alcanzado ya prácticamente más de 17 millones de metros cúbicos, ¿no? Como les repito, acá podemos ver claramente que un frente glaciar que está en contacto con una laguna retrocede más rápido que un frente glaciar que no se encuentra en contacto, con una laguna. Ahora vamos a hablar un poquito de los peligros de origen glaciar. Debemos indicar que las lagunas de origen glaciar se deben gestionar desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de la gestión de los recursos hídricos y desde el punto de vista de la gestión de riesgos. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, por un lado, los glaciares y las lagunas nos ofrecen agua para las diversas actividades, sean estas agricultura, consumo humano, la industria, la minería, etcétera, también nos ofrecen algunos ciertos peligros, los cuales no debemos asustarnos, sino conocerlos y convivir con ellos, ¿no? Es igual como, por ejemplo, la gente que vive en la costa tiene el peligro constante de que se pueda dar un tsunami en cualquier momento. Entonces, el peligro sería que no estén preparados para ello, ¿no? De igual manera, las personas que vivimos en las zonas altas, en las zonas de alta montaña, tenemos que convivir con los peligros en muchos de los casos, lagunas de origen glaciar que pueden resultar en algunos casos peligrosas por las condiciones que tienen. Y vamos a explicar acá un poquito a qué se debe la peligrosidad de las lagunas de origen glaciar. Como les explicaba al inicio, los glaciares, al ser agentes altamente erosivos, en el proceso de deglaciación, en el proceso de avance glaciar, van excavando, en la parte frontal van excavando cubetas y van depositando todo el material excavado en la parte frontal y lateral, como vemos acá en esta imagen, en la parte inferior. Esta es la laguna Palcacocha. Ese es el glaciar Palcarrajo y el Pucarangra. En las eras de glaciación, estas lenguas glaciares han ido excavando esta cubeta y han depositado todas estas morrenas en la parte frontal y lateral, ¿no? Pero en la parte posterior, en
como vemos acá en esta imagen, en este perfil, las masas glaciares se asientan sobre la roca madre, que en muchos de los casos tienen pendientes muy altas. Y estas masas de hielo, en muchos de los casos, se encuentran en una situación de hielo colgado. En la siguiente lámina les voy a mostrar una foto donde se muestra mejor este hielo colgado. Entonces, estas masas de hielo se pueden caerse a la laguna por acción de la gravedad o también pueden ser activados por un movimiento sísmico. Son volúmenes importantes que al caer sobre la laguna, van a generar oleajes, un oleaje importante, una erosión en la parte frontal y pueden causar el desembalse violento de estas lagunas, ¿no? Denominados aluviones. Los aluviones no son otra cosa más que un desembalse violento de una laguna de origen glaciar. Es el vaciado de casi toda la laguna de una forma muy rápida. Podemos decir que se pueden desembalsar 500 metros por segundo, 1000 metros por segundo, son los caudales pico que se pueden dar. Acá lo vamos a ver mejor. O sea, estas masas de hielo en situación colgada, que se encuentran sobre la roca, pueden desprenderse, caer sobre la laguna y mediante una cadena de procesos originar un evento aluviónico. Es por eso de que las lagunas glaciares se deben gestionar también desde el punto de vista de los riesgos y desde el punto de vista de los recursos hídricos, ¿no? Vamos a ver acá cómo es esta cadena de procesos, ¿no? Como el que se ve en la laguna Palcacoche en el año 1941. Cae un bloque de hielo. Puede ser una avalancha, debemos indicar también que puede ser una avalancha de hielo o puede ser una avalancha mixta también, o sea, se puede desprender también un pedazo de roca, como la que ocurrió en el año 1970 con el Nevado Huascarán, ¿no? Entonces, cae el bloque de hielo a la laguna, genera un oleaje, este oleaje choca en la parte frontal al ser la morrena un material inconsolidado, al ser un material heterogéneo, y al ser un volumen importante este oleaje, va a causar una erosión en la parte frontal y el vaciado o rompimiento del dique frontal y el vaciado de esta laguna, ¿no? Toda esta agua corre aguas abajo y posiblemente en muchos de los casos hay poblaciones asentadas aguas abajo y, bueno, hay una inundación, ¿no? Hay una destrucción, como el que vemos aquí, que se dio en la ciudad de Huaraz en el año 1941. Y justamente es a raíz de este aluvión dado en el año 1941 que se crea la unidad de glaciología y recursos hídricos. Bueno, ha recibido varias denominaciones. Actualmente nos denominamos Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas y estamos adscritos a la Autoridad Nacional del Agua. Pero esta es la cadena de procesos que finalmente pueden originar un aluvión. Es por eso que nosotros como Autoridad Nacional del Agua vigilamos estas lagunas de origen glaciar que puedan representar peligro y mediante informes técnicos advertimos a las autoridades, tanto de los gobiernos locales como los gobiernos regionales, para que se puedan adoptar medidas de prevención y evitar este tipo de eventos. Tenemos ya casi 80 años de experiencia en estos trabajos. ¿No? Es así que cuando nosotros nos constituimos hacia los diversos glaciares, porque vamos al lugar de los hechos, identificamos estas posibles masas de hielo que puedan desprenderse y caer sobre una laguna de origen glaciar, y hacemos una combinación de trabajo de campo y de gabinete. Los identificamos en el campo, luego en el gabinete estimamos los volúmenes que se pueden desprender y para estimar el peligro que pueden representar.
estas masas de hielo, ¿no? Es así que cuando, por ejemplo, nosotros llegamos a una laguna de origen glaciar, las aguas por lo general están calmas, ¿no? Y pensamos que no hay ningún peligro. A veces solamente hay que levantar la cabeza para ver si es que hay masas de hielo en una situación colgante que se pueden desprender y caer sobre la laguna y generar esta cadena de procesos que pueden terminar en un aluvión. Por ejemplo, este es el caso de la laguna Palcacocha, donde hemos estimado que hay un volumen superior a los 4 billones de metros cúbicos que se pueden desprender, ¿no? Es poco probable que se vayan a desprender todos a la vez, ¿no? La probabilidad es muy baja, pero sí se puede desprender un bloque por bloque, ¿no? Para ello, con ingeniería peruana, que se ha desarrollado desde los años 50 para arriba, se ha ejecutado en la Cordillera Blanca principalmente alguna infraestructura de seguridad para la reducción de peligros de origen glaciar. Debemos indicar que en una laguna de origen glaciar la variable que podemos manejar o la variable que maneja el hombre en una laguna de origen glaciar es el volumen de agua. En muchos de los casos hay que reducir los volúmenes de agua, ya que es la variable que se puede manejar, porque una cosa es que se nos desborde una laguna de 10 millones de metros cúbicos y los daños que pueden ocasionar a una laguna de 5 millones de metros cúbicos. Es por eso de que en muchos de los casos hay que reducir primero el volumen de las lagunas, hacer un tajo abierto en el dique frontal de estas lagunas y reconstruirlos mediante un dique artificial. Estos diques artificiales no tienen su proceso constructivo como un dique de represamiento, ¿no? Ya que su función de estos diques principalmente es la de disipar la energía que se pueda generar con motivo de los oleajes que se den. Esta masa de hielo se puede caer, va a generar un oleaje y estos diques de seguridad van a disipar esta energía. Por otro lado, en estos diques se han instalado en la parte inferior un conducto cubierto. ¿Para qué? Para mantener un nivel constante de las lagunas. Así es que si es que el aporte de agua es mayor, principalmente en las épocas de lluvia, saldrá también la misma cantidad, ¿no? Ya no se permite que la laguna se vaya a embalsar más de un nivel que se ha determinado, ¿no? Bueno, este tema también de las obras de seguridad es un tema amplio, que en una próxima disertación la vamos a tratar con mayor detalle, y solamente les doy un pequeño alcance en esta oportunidad. Ahora voy a mencionar los trabajos que hacemos como área de evaluación de glaciares y lagunas en las diversas lagunas de origen glaciar que visitamos. Primero hacemos la evaluación de los peligros, pero más que como vemos las lagunas desde el punto de vista de la gestión de los recursos hídricos y de la gestión de riesgos, desde el punto de vista de la gestión de los recursos hídricos hacemos una evaluación de la cantidad de agua que sale mediante la medición de agua que sale, que son los aforos, la medición de caudales, ¿no? Para tener un dato base de cuánto nos están brindando estas lagunas. A las diversas lagunas que vamos hacemos un trabajo de aforos, ¿no? Esto es, por ejemplo, en la ciudad de Cusco, en la laguna glaciar en Cusco. Entonces estamos generando información base de cabeceras de cuenca de la cantidad de agua que nos ofrecen estas lagunas. También en nuestras diversas visitas que hacemos a las lagunas, tomamos parámetros básicos de calidad de agua. Para ello nos agenciamos de un equipo multiparamétrico, multiparámetro, medimos los parámetros básicos, de tal manera que generamos también una información base sobre la calidad del agua en las cabeceras de cuenca. Por ejemplo, acá tenemos algunos resultados. Esto es la laguna Tulparraju, ubicado en el departamento de Ancash, en la provincia de Huaraz, en el distrito de Independencia, donde, como podemos ver, el pH es 3.7. Las aguas son ácidas, producto de la conformación geológica de su vaso.
Entonces, esta información que generamos en cabeceras de cuenca nos permiten determinar información básica sobre la calidad del agua en cabeceras de cuenca, ¿no? Ya que de ahí es de donde parten las aguas hacia las partes bajas. También hacemos trabajos de batimetría y topografía en lagunas de origen glaciar. Debemos indicar que la batimetría es una técnica para medir profundidades para determinar la configuración o relieve lacustre. Es igual a la topografía con la diferencia que se está realizando en cuerpos de agua. Para ello utilizamos equipos como un bote como un bote de goma, equipado con un motor fuera de borda. Para medir específicamente las profundidades utilizamos una ecosonda, ¿no? La cual nos va a dar información X, Y y Z. Este es un ejemplo del relieve. Esta es la laguna Palcacocha. Esta es su forma, ¿no? Información que nos sirve para varios fines. En primer lugar, para determinar la cantidad de agua que almacena. En segundo lugar, es información básica para hacer los diversos modelamientos en el caso de desborde. Y también nos sirve para saber si guardara las condiciones para su represamiento, cuánto podríamos almacenar en estas lagunas. El trabajo consiste de la siguiente manera. Hacemos un barrido con el bote, tanto de forma longitudinal y transversal, tomando puntos batimétricos de profundidad y posición, y con una estación total hacemos un levantamiento de todo el perímetro y todo el contorno de la laguna, de tal manera que obtenemos el relieve del vaso. Los resultados son mapas batimétricos, como el que mostramos acá, perfil longitudinal, perfil transversal, curvaria volumen y una tabla de volúmenes por cuotas de profundidad. Esto es nuestra área, el área de evaluación de glaciares y lagunas, ha ejecutado la primera batimetría en la laguna de información del glaciar Pastoruri. Como podemos observar acá, antes todo lo que era hielo ya se ha derretido, ya ha permitido la formación de una laguna de origen glaciar como la que vemos en la fotografía superior, y hemos realizado pues la primera batimetría de esta laguna, la cual nos ha arrojado que almacena un volumen superior a los 750.000 metros cúbicos y tiene una profundidad máxima de 21.75 metros. La laguna Pastoruri está casi a los 5.000 metros cuadrados, 5.000 metros sobre el nivel del mar, perdón, y seguimos haciendo el seguimiento, ¿no? Debemos indicar que desde el año 1980 nuestra institución hace el seguimiento de este glaciar. Cuando se inició el monitoreo de este glaciar Pastoruri, todavía no teníamos la laguna. En el pasar de los años se ha ido formando. Actualmente, alcanza pues los 750.000 metros cúbicos. Por otro lado, las lagunas glaciares en nuestro país siguen formándose. Es así que el área de evaluación de glaciares y lagunas de la Autoridad Nacional del Agua, conjuntamente con CARE Perú, la Universidad de Zúrich y la Agencia de Cooperación Suiza, han elaborado un trabajo que se denomina Proyección de Lagunas Futuras en las Cordilleras del Perú. O sea, hemos estimado cuántas lagunas nuevas se van a formar en los próximos 50 años. Y hemos determinado de que posiblemente se van a formar 257 lagunas a nivel nacional producto del retroceso glaciar. En las diversas cordilleras, en las 18 cordilleras del país, en 11 cordilleras del Perú, se ha proyectado la formación de 287 lagunas. Este documento debemos indicar que está a libre disposición en el repositorio de la ANA. Acá les estoy dejando el enlace, o simplemente ponen proyección de lagunas futuras
en las cordilleras glaciares del Perú y lo van a poder descargar completamente gratis. Está a disposición del público en general para que ustedes puedan tener un conocimiento de ese trabajo que ha ejecutado la Autoridad Nacional del Agua. Por otro lado, nosotros como área de evaluación de glaciares y lagunas también realizamos el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas. Principalmente son lagunas de origen glaciar, debo indicar, de las cuales nos ha resultado de que tenemos actualmente en el Perú 8.355 lagunas glaciares o de origen glaciar, las mismas que se encuentran ubicadas en 14 departamentos de nuestro país, ¿no? Como vemos acá, se distribuyen en Ancash, en las que tiene 886 lagunas, Apurímac 246, Arequipa 399, Ayacucho 134, Cusco 1130, Huancavelica 696, Huanco 444, Ica 3, Junín 1352, La Libertad 58, Lima 1025, Moquegua 3, Pasco 603 y Puno, con la mayor cantidad de lagunas de origen glaciar, 1401 lagunas. En nuestro quehacer también, en el área de evaluación de glaciares y lagunas, hemos ejecutado en total el levantamiento batimétrico y topográfico de 308 lagunas glaciares a nivel nacional. Esta información está a disposición del público en general, de científicos, de ingenieros y quien lo necesite en nuestra institución. Debemos indicar, por otro lado, de que qué función cumplen las lagunas. Las lagunas, en primer lugar, son las que regulan los caudales, ¿no? Si, por ejemplo, en la parte alta tenemos torrenteras, producto de las precipitaciones, producto de la escorrentía superficial que se viene en las quebradas, llegan a las lagunas y en estas se lamina. Entonces, cumplen esa función, ¿no? Y van también recargando los acuíferos mediante la infiltración y van laminando la descarga. Por otro lado, en nuestro quehacer, también más que nosotros nos constituimos in situ a diversas lagunas, hacemos un trabajo de gabinete, de campo y de gabinete, y identificamos lagunas que cuentan con condiciones para su represamiento. Como vemos, por ejemplo, en esta fotografía, ya los peligros de origen glaciar ya se han extinguido. Entonces, esta laguna cuenta con condiciones para su represamiento, las cuales se hace un informe técnico y se traslada a los gobiernos locales y regionales, ya que ellos son los que cuentan con los recursos económicos para la construcción de diversas infraestructuras. Debemos indicar que en nuestro país, lamentablemente, tenemos un problema de falta de oportunidad. ¿A qué me refiero? De que en la estación de lluvias tenemos abundante agua, pero como no tenemos infraestructura de retención y regulación, sean estas represas, presas, etcétera, toda la escorrentía va a parar finalmente al mar, ¿no? Se ha estimado que más del 50% de la escorrentía superficial va a parar al mar, ya que no contamos con infraestructura de regulación y represamiento. Es por eso que actualmente la Autoridad Nacional del Agua está identificando lagunas que se puedan represar, las cuales se trasladan a los gobiernos regionales o locales para que ellos puedan hacer los estudios a mayor profundidad y tomar en cuenta nuestra recomendación para su represamiento. Es otro ejemplo, ya cuando los peligros glaciares se han alejado, ya no corren ningún riesgo de desborde de estas lagunas y tienen las condiciones, se pueden represar. Debemos indicar que hacer un represamiento en una laguna nos ahorraría más o menos, es 1 al 10, ¿no? Represar en una laguna, cada metro cúbico, hablemos un ejemplo, nos puede costar $1 por metro cúbico, mientras que construir una infraestructura en otro lugar mediante un dique nos puede costar $10, ¿no?
Acá tenemos otro ejemplo de otra laguna de origen glaciar que tiene condiciones para su represamiento. Hace un balance hídrico, todos los estudios que requieren para un represamiento, ¿no? Análisis económico, etc. ¿No? Ahora, vamos a ver un poquito cuál es la circulación del agua, ¿no? Porque cuando hablamos de los recursos hídricos hay que hablar de una forma integral. En primer lugar, como por generación de precipitación sólida, se van formando los glaciares, se van depositando en estado sólido las reservas hídricas. Estas se van derritiendo, entregando las aguas a las lagunas de origen glaciar. Estas transitan, van bajando por los ríos, también van recargando los acuíferos. En muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos, por lo menos en la Cordillera Blanca y a nivel nacional, la calidad de las aguas que vienen de las lagunas glaciares son de muy buena calidad. En la gran mayoría digo porque hay algunos casos, por las formaciones geológicas que hay una variación en la calidad. Pero en la gran mayoría, según nuestra experiencia, hemos encontrado que son aguas de muy buena calidad. Luego de pasar por los ríos, llegan a las ciudades, donde son aprovechadas, utilizadas para las diversas actividades, consumo humano, agricultura, generación de energía eléctrica, la minería, etc. Pero ¿qué problema tenemos? ¿Qué problema se presenta? Esto es un esquema de la Cordillera Blanca, y donde podemos ver la distribución de los glaciares y lagunas, ¿no? Como les explicaba, muchos de ellos, por la circulación del agua, del ciclo hidrológico, van entregando sus aguas, en muchos de los casos, de muy buena calidad a todas las ciudades, las cuales aprovechan, pero lamentablemente, una vez aprovechadas, son echadas, en este caso, a la cuenca del río Santa, donde ninguna de las ciudades hasta el día de hoy tiene plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, utilizamos las aguas que provienen de nuestros glaciares, de nuestras lagunas, de muy buena calidad en muchos de los casos, pero sin tratarlas, las eliminamos y desechamos a los ríos que finalmente van a parar al mar. No olvidemos que acá en las partes altas, acá en los desagües, es donde se inicia el mar, amigos. Y lamentablemente, hasta el día de hoy, muchas autoridades construyen plazas, construyen otras infraestructuras, le dan muy poca importancia a la construcción de plantas de tratamiento de agua residual, ¿no? Es un crimen lo que se está cometiendo. Esto es un ejemplo solamente en la región Ancash, pero esto se da a nivel nacional, a nivel del Perú. ¿Cuántas plantas de tratamiento de agua residual tenemos a nivel nacional? Tenemos un déficit enorme. Y es una de las últimas obras que se piensan en ejecutar. Tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales en lo último que piensan, en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Por otro lado, debemos entender, amigos, y eso es un trabajo arduo, sobre todo en la zona altoandina, hacer entender a nuestros hermanos del campo, a nuestros hermanos campesinos, de que para hacerles crear una conciencia de que el acceso al agua es un derecho, es cierto, pero el servicio no es gratis, ¿no? Porque por tal razón alguien debe pagarlo, ¿no? Lo demás es demagogia. Porque si no, ¿cómo podemos construir las infraestructuras que se necesitan? ¿Y cómo le podemos dar el mantenimiento también? Por ejemplo, vemos que las juntas de usuarios en las zonas altas, principalmente en la zona altoandina, el precio por el uso, ¿no?, del agua es muy bajo. Tanto así que no les alcanza ni para dar la operación y mantenimiento a sus canales, a sus diversas infraestructuras, bocatomas, la limpieza de toda la infraestructura que tiene, ¿no? Entonces, desde la autoridad del agua estamos creando conciencia de que el acceso al agua es un derecho,
pero el servicio no es gratis, ¿no? Bueno, vamos ya llegando a las conclusiones de mi presentación, ansioso de absorber sus preguntas. Debemos decir que nuestra institución, el área de evaluación de glaciares y lagunas, que el otro año ya va a cumplir 80 años de formación, de creación, ha generado información de 308 batimetrías a nivel nacional. Hemos realizado 375 evaluaciones técnicas a nivel nacional también. Nuestro trabajo también consiste en advertir a las autoridades competentes y población vulnerable de los peligros de origen glaciar que se puedan afectar mediante informes técnicos que elaboramos. También sugerimos a los gobiernos regional, local y nacional sobre lagunas que cuenten con condiciones para su represamiento para que tomen las acciones requeridas, ¿no? Los estudios a mayor profundidad de estas. Además, recomendamos el mantenimiento de infraestructura de represamiento que se encuentre en malas condiciones de conservación y funcionamiento y represente un peligro de desborde por falla de la infraestructura. Debemos indicar que también hacemos una evaluación a muchos pequeños represamientos y muchos de ellos ya han sido construidos en los años 70 y 80. Lamentablemente no se les ha brindado el debido mantenimiento y muchos se encuentran en un estado muy calamitoso, ¿no? Que pueden hasta fallar. Por eso se está advirtiendo de peligro que pueden representar si fallaran estos pequeños represamientos. Por otro lado, también estamos generando información base en cabeceras de cuenca sobre la calidad de las aguas. Estamos generando información base sobre los caudales, también en cabeceras de cuenca, producto de la descarga de las lagunas de origen glaciar. Debemos indicar que según nuestro inventario, el Perú cuenta con 8.355 lagunas de origen glaciar distribuidas en 14 departamentos. Por otro lado, hemos estimado que más del 50% de la escorrentía superficial proveniente de las lluvias y del derretimiento glaciar se van al mar, ¿no? Por el bajo número de infraestructura de retención y regulación. Tenemos un problema serio de oportunidad. Bueno, un mensaje final, amigos. Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Muchas gracias por su atención. Y ahora les paso con Mariluz para que pueda leer las diversas preguntas que ustedes me tienen. Gracias. Muchísimas gracias a ti, César. Muchas gracias por esa exposición que nos ilustra, pero también nos deja como con muchas interrogantes, porque bien tú lo dijiste, el tema es amplio y por tanto se requiere abordar el tema de manera más específica, y les anunciamos, como ya lo hemos hecho en los eventos anteriores, que también el siguiente primer jueves del mes de septiembre vamos a abordar otro tema para seguir profundizando más sobre la glaciología en el Perú, la situación y la dinámica de los glaciares, la situación y la dinámica de las lagunas de origen glaciar, con otro tema interesante. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría igual comentar un poco, César, acerca de lo que has ido mencionando e ir generando alguna reflexión y quizá también reforzando temas como, por ejemplo, que efectivamente hay un proceso dinámico natural que está generando el retroceso glaciar, y si hablamos de retroceso glaciar, no está desvinculado a lo que son las lagunas de origen glaciar, su formación, su incremento de volumen, sus cambios, como lo has mostrado en varias fotografías comparativas, pero también hay una acción del hombre que no ayuda a veces a las lagunas. Nosotros realizamos siempre en conjunto con otras instituciones, como por ejemplo el CERNAM, campañas de limpieza de lagunas de origen glaciar, y es increíble cómo estas se ven afectadas porque las personas, los turistas que van, dejan mucha suciedad alrededor de la laguna, y eso no puede ser. Estamos hablando de conservar, de gestionar, de cuidar, de tener agua de calidad, y no podemos ser los primeros en estar afectando estas fuentes valiosas de agua. Además, efectivamente, la cantidad en el país, según el último registro, es de 8.355
pero es importante que se sepa que esta cantidad va variando. En algunos casos, como mencioné al inicio, si ya no hay glaciar, tenemos una fuente de agua que es una laguna que descarga, y no hay glaciar que aporte, la situación va a ser distinta a aquella que sí tiene todavía masa glaciar, que se está derritiendo y que está incrementando el volumen de una determinada laguna. Y estas cifras van a ir cambiando. Hay una proyección estimada a nivel nacional de las 287 lagunas realizadas junto con la Universidad de Zúrich y el proyecto Glaciares, pero estas siempre van a ir cambiando las cantidades, y posiblemente ya también dentro de poco podamos ir compartiendo nuevas cifras que vamos generando desde la oficina. Asimismo, otro tema que más adelante en los próximos meses vamos a tocar son las obras de seguridad, que ayudaron muchísimo para reducir los eventos que se pudieran producir, especialmente en el ámbito de la Cordillera Blanca. Hay lagunas identificadas con ciertos niveles de peligro. Estas tienen un seguimiento de parte de la Autoridad Nacional del Agua, pero hay en muchos casos, estas obras han ayudado a amortiguar a los eventos que se han producido anteriormente. Hay toda una historia, y esa es la ventaja de que nosotros, como oficina dedicada a la glaciología en el Perú, que no lo hacemos desde hace años atrás ni recién, sino desde 1941, tenemos un trabajo profundo y minucioso, porque en 1941 empezamos evaluando la laguna Palcacocha, que está en Huaraz, producto de lo que ya es histórico en el país, el aluvión de 1941. Pero a partir de esa fecha empezamos, antes que glaciares incluso se empezó a trabajar lagunas. Las lagunas de la Cordillera Blanca, se realizaron el registro de imágenes aerofotográficas con el Servicio Aerofotográfico Nacional SAN, se hizo los pequeños y primeros inventarios a nivel de la Cordillera Blanca y luego la extensión a nivel nacional. Hay toda una data que siempre está al servicio del ciudadano, de la ciudadana, de las instituciones, de la Academia Nacional, Internacional, de los investigadores, y ellos manejan mucha de la información que hemos generado por décadas. Así que con mucha autoridad nos permitimos compartir fotografías comparativas, datos del 50, del 60, y compararlos con los del 2000. Esa es la información que hemos ido generando. Y finalmente mencionarles que también hay un trabajo de información y sensibilización a nivel de los lugares a donde podemos llegar, y la capacidad humana y logística nos permite a nivel nacional, y donde no solo abordamos glaciares, sino también lagunas, porque tenemos que entender todos que las lagunas pueden ser hermosas, de diversos colores, de diversas formas, pero también son fuentes valiosísimas que tenemos que conservar, que tenemos que aprovecharla responsablemente. Por eso llegamos a muchas comunidades, llegamos a instituciones educativas, a universidades, al público en general, con diversas actividades de sensibilización e información para que puedan conocer y ver con otros ojos a esas fuentes de agua. Me acerco a eventos como realizamos, por ejemplo, una exposición fotográfica de hermosas lagunas de la Cordillera Blanca, pero voy a ver, me atraigo por su belleza, pero es ahí cuando la Ana entra y dice, no solo son hermosas, además tenemos todo este beneficio. En el caso, por ejemplo, de Huaraz, muchos incluso no saben de dónde viene el agua, no saben que es de una laguna, pero obviamente hay un nevado detrás y que hay toda una dinámica, y por tanto hay que cuidar esa fuente. Es un trabajo que estamos realizando a nivel nacional, y que igual siempre los invitamos a sumarse con nuevas ideas, nuevas propuestas, participar en las actividades que realizamos, y sin duda siempre pensando solo en asegurar el recurso hídrico para nuestro país y para las poblaciones que se alimentan de esta agua que viene de la montaña. Y parte de Lima no es la excepción. También un grupo de la población también recibe agua proveniente del glaciar. Ahora sí, César, vamos a pasar a las preguntas de parte de los participantes y quienes nos están siguiendo en este evento. Hay varias, voy a empezar en orden según han ido manifestando sus preguntas. Bueno, la primera pregunta fue, pero creo que ya lo he respondido luego, habló sobre los métodos y equipos que usamos para el estudio de batimetría. Efectivamente lo has respondido, pero no sé si quieres agregar algo más respecto a esta pregunta que nos menciona qué método se usa y cuáles son los equipos
para la batimetría de lagunas de origen glaciar? Gracias, María. Gracias por la pregunta. Bueno, como repito, el equipo que utilizamos para realizar la batimetría es un bote de goma, el cual está equipado con un motor fuera de borda, y eso a la vez, para hacer la medición ya de profundidad, utilizamos una ecosonda, que bueno, en este caso nos da la información X, Y, Z, digamos, profundidad y posición, y eso es para medir todos los puntos dentro de la laguna, la profundidad, y para elaborar nuestro mapa batimétrico. El perímetro de la laguna y el contorno que conforma el vaso lo hacemos mediante levantamiento topográfico con una estación total. Actualmente también estamos utilizando un dron para levantar todo el contorno de la laguna. Es la última tecnología que estamos utilizando. Bien, muchas gracias. Y efectivamente a eso le sumo también el aporte de un profesional, posiblemente de algún área o de alguna institución o empresa, que nos mencionaba y nos recomendaba usar el dron, ¿no? Porque decía que el dron, hay buenos drones y que se están usando para poder apoyar este estudio de batimetría, y efectivamente decirle que sí, ya hemos incorporado el dron, también está en ese proceso ya de uso dentro de la institución y la oficina, para que podamos desarrollar estos trabajos de estudio de batimetría. Preguntan sobre las características que debe tener una laguna para que se le haga un estudio de batimetría. Bueno, como he mencionado, tenemos más de 8.000 lagunas a nivel nacional, ¿no? Entonces tenemos que hacer una priorización de estas lagunas. Bueno, hemos iniciado nuestro trabajo de batimetría, primero considerando los volúmenes que pueden almacenar las lagunas, o sea, las más grandes, ¿no? Por otro lado, también hemos tomado en cuenta, en consideración, los peligros que puedan representar. Esa es la principal condición, ¿no? En primer lugar está el peligro que pueda representar por la masa de hielo colgado que pueda haber atrás, peligros de origen glaciar. Entonces, esas priorizamos su levantamiento batimétrico. ¿Para qué? Para determinar el volumen de agua que tiene. Como les explicaba hace un momento, una cosa es que se vayan a desbordar 300.000 o 100.000 metros cúbicos, y otra cosa que se vaya a desbordar 2 o 3 millones de metros cúbicos. Entonces, es el orden, ¿no? En primer lugar, la priorización con respecto al peligro que pueda representar. En segundo lugar, también está las posibilidades de aprovechamiento hídrico que puedan tener, ¿no? En las que tienen ciertas condiciones para su represamiento, hacemos un levantamiento batimétrico para ver cuánto de esa agua se podría aprovechar. Muchas gracias, César. Preguntan, ¿cómo es el aforo en los manantiales que tienen volumen regular? Bueno, para el aforo utilizamos equipos de última tecnología. Tenemos un correntómetro digital, y para los manantiales, bueno, la verdad, nuestro trabajo no es tanto levantar información de aforos en manantiales, pero si los hubiese, utilizamos los diversos métodos, ¿no? Puede ser el método volumétrico, pero como les repito, tenemos equipos de última tecnología para hacer esos trabajos. Muchas gracias. Nos preguntan además, a ver, dice que según las evaluaciones que se han realizado actualmente en las lagunas, ¿qué laguna tiene mayor volumen y profundidad, según dentro del marco de las lagunas evaluadas? Bueno, hemos evaluado muchas lagunas, ¿no? En la zona de Ancash hemos encontrado que la laguna Purguay tiene más de 100 metros de profundidad, 48 millones de metros cúbicos. Hemos hecho también el levantamiento batimétrico de la laguna Lauricocha, la cual tiene 340 millones de metros cúbicos y 79 metros de profundidad máxima. En la Cordillera Blanca, la laguna que es la más grande es la laguna Parón, ¿no? Que tiene a la cota 4.185, almacena un volumen de 52 millones de metros cúbicos aproximadamente.
Esa es la laguna más grande, ¿no? Pero debemos indicar, Mari, de que ya en la Cordillera Blanca las principales lagunas, o casi todas las lagunas más grandes de la Cordillera Blanca, ya el área de evaluación de glaciares y lagunas de la Autoridad Nacional del Agua ya ha realizado levantamiento batimétrico, ¿no? En muchas de las lagunas se ha hecho ya hasta 2 o 3 batimetrías de estas lagunas. Como por ejemplo el de la laguna Safuna, ya tenemos como 4 batimetrías de esta laguna, ¿no? En la última batimetría que hemos realizado en el año 2017 nos ha dado un volumen de 14 millones y una profundidad máxima de 86 metros. Bien, sí, en realidad varían muchísimo, ¿no? Como bien dices, Puruay es una laguna muy profunda, más de 100 metros de profundidad, pero igual cuando sigamos evaluando nuevas lagunas vamos a ir encontrando nuevos datos y quizás haya otros que puedan ir teniendo datos del volumen más alto, de profundidad. Vamos a ir compartiéndolos. Hay otra pregunta, dice, ¿qué metodologías utilizan para la toma de decisiones con respecto a los impactos y riesgos que pueden generar estas lagunas de origen glaciar? ¿Cómo? Bueno, está hablando de toma de decisiones. Igual quisiera comentar algo muy puntual, César, tú por favor complementarías, porque acabo de recordar con esta pregunta que, por ejemplo, el trabajo que hacemos desde 1941 en la laguna Palcacocha, en Huaraz, que es una laguna que representa un peligro para esta ciudad. En los últimos años, a través del proyecto Glaciares, se ha podido avanzar en varios temas, entre ellos, por ejemplo, determinar su mapa de peligros y sus zonas seguras. Y la información que hemos generado como oficina, como ANA, ha servido muchísimo para que finalmente se puedan generar herramientas que les sirvan a la población. Si no se contaba con esa información, hubiera sido muy complicado. Lo mismo en Carhuaz, y esperamos que también se tomen iniciativas similares en otros lugares donde tenemos información y estas puedan ayudar. César, quizá complementar algo respecto a la toma de decisiones en el tema de gestión del riesgo y el trabajo que nosotros realizamos, cómo se vincula esta toma de decisiones. Gracias, María. Míreme, con respecto a la toma de decisiones, nuestro trabajo es generar la información con respecto a los peligros identificados en diversas lagunas de origen glaciar. Esta información se elabora un informe técnico, el cual es trasladado a los gobiernos locales y regionales para la ejecución de medidas estructurales y no estructurales, ¿no? Hablemos de obras de seguridad o sistemas de alerta temprana, etcétera, ¿no? Debemos indicar algo muy importante acá, Marilos, de que, por ejemplo, cuando hablamos de peligro, la población a veces se asusta, se alarma, ¿no? Pero debemos entender de que dependiendo del lugar donde vivimos, cada uno tenemos que convivir con otros peligros. Como decía hace un momento, por ejemplo, la gente que vive en la costa, su peligro es, por ejemplo, los tsunamis que se pueden dar en cualquier momento. Y el peligro sería que no estén preparados para saber qué hacer si se da un tsunami. De la misma manera, nosotros que vivimos en la zona alta, los peligros que se nos presentan en muchos lugares es el posible desbordamiento de algunas lagunas de origen glaciar. Entonces, el peligro sería no estar preparados, no contar, por ejemplo, con un sistema de alerta temprana, no saber a dónde ir, a dónde evacuar, como lo que ocurrió en el año 41. La gente no sabía ni siquiera qué era un aluvión. O sea, es más, hay gente que por el estruendoso sonido que emite un aluvión, la gente se ha acercado al aluvión y finalmente han terminado falleciendo, ¿no? Entonces, como repito, no hay que tener temor a hablar de esto, de la palabra peligro, ¿no? Pero sí hay que utilizarlo también en los momentos oportunos, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, se han utilizado en momentos en alta de turismo, y entonces, como la gente, muchas personas tienen un desconocimiento del tema, se ahuyenta, ¿no? Se asusta. Gracias. Y así es. Muchas gracias, César. Se deforma la información y qué mejor estar informados para no poder escuchar diferentes versiones que más bien desinforman sobre un tema determinado. Solo como ejemplo les mencionamos que en Huaraz, sobre el caso Palcacocha, se ha dicho muchas cosas, se brindó mucha información diferente y nosotros como ANA elaboramos un material que fue distribuido hasta donde se pudo en la población y las autoridades, y para que tengan la información de la fuente oficial y sepan las características, las condiciones, el historial de trabajo en esta laguna, y de esta manera
ya más bien no escuchar una información que no es real, sino más bien también compartir esa información para que todos uniformicemos los datos. Hay otros comentarios que me permiten aclarar. Nosotros no somos una oficina ni una institución que investiga. Nosotros evaluamos el recurso hídrico según nos manda la ley, lo hemos dicho siempre, y por tanto no podríamos tener o compartir una competencia similar con otra institución que pueda investigar. Nosotros no investigamos. Sí podemos compartir información para investigaciones y las universidades aliadas que tenemos a nivel nacional e internacional, compartir con ellos alguna iniciativa de ellos de investigación con nuestra información generada desde la oficina. Eso es muy diferente, pero nosotros no investigamos. El país nos pide cada año reportar la evaluación de estas fuentes de agua, lagunas y glaciares, y lo entregamos. Y si a otros les pide reportar investigación, tienen que entregar investigación. Buenos días, dice, mencionó que están evaluando la calidad de agua de las lagunas. ¿Cuántos años se viene ya realizando este trabajo? ¿Han podido visualizar algunas tendencias en el tema de calidad de agua, César? Bueno, Mari, con respecto al tema que tratabas antes de esta pregunta, debemos indicar que nosotros hacemos ingeniería. Y para hacer ingeniería nos agenciamos de todas las ciencias, ¿no? De la hidrología, de la geología, etcétera, ¿no? Debemos indicar además, Mariluz, de que la Autoridad Nacional del Agua, su principal función es otorgar derechos de uso de agua. Y para otorgar los derechos de uso de agua, necesitamos conocer cuánta agua tenemos de las diversas fuentes, desde las lagunas, desde los glaciares, y tenemos que cuantificar. Porque finalmente la institución que brinda los derechos de uso de agua es la Autoridad Nacional del Agua. Y ante cualquier conflicto que se pueda desatar con respecto al agua, tiene que solucionarlo la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, debemos indicar que nosotros hacemos principalmente ingeniería. Es más, y está demostrado ya en el campo con las obras de seguridad, ¿no? que se han ejecutado y se van a seguir ejecutando porque se siguen formando lagunas glaciares. Y eso queremos transmitir a la población, ¿no? Que hacemos ingeniería. Bueno, con respecto a la toma de parámetros básicos, solamente son parámetros básicos de calidad del agua, lo venimos haciendo desde el año entre 2002 y 2013. No hemos evidenciado en este tiempo todavía cambios muy sustanciales en la calidad del agua. Muy bien. Los parámetros de calidad, sí. Sí, igual esperamos y lo tenemos como en pendiente en la lista de nuestros temas, el tema de calidad de agua de origen glaciar, porque en Cusco, con la AAA Urubamba Vilcanota, hemos realizado también algunos trabajos iniciales respecto a calidad de agua en los glaciares y hay experiencias también en la Cordillera Blanca, de algunos glaciares y lagunas sobre el tema de calidad. Esperamos poder también incluirla este año. Y bueno, hay en realidad tantas preguntas, me están diciendo igual que tenemos pocos minutos, pero me dicen que hay que guardar el video. En los videos están esta conferencia y todas las conferencias que realiza la ANA están en la sección videos. Se quedan guardados, los pueden revisar y nos pueden escribir al correo si tienen alguna duda. El correo es glaciología@ana.gov.pe. Cualquier duda que tengan, nosotros vamos a poder absolverlos a través del correo, por favor, que es lo más cercano que ahora podemos tener. O también tenemos una página de Facebook que es Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas, _ANA, donde abordamos específicamente estos temas. Nos pueden seguir y también nos pueden preguntar y nosotros vamos a brindarles toda la información. Preguntan sobre Huaytapallana, qué estudios de tesis se pueden hacer por ahí. Con mucho gusto les vamos a responder estos temas más vinculados a glaciares con el equipo del área de estudios glaciológicos de la oficina para que puedan conversarlo y, como lo dijimos, César, en algún momento también poder orientarle especialmente a los universitarios que están pensando en la tesis. Otra pregunta es sobre a ver, esta es una pregunta que la he copiado por acá. Dice, ¿cuál es el área de un cuerpo de agua superficial para ser considerado como una laguna glaciar? César, por favor. No, miren, las lagunas de origen glaciar son las que se forman por producto del retroceso de una lengua glaciar, ¿no? No está normado un área determinada. Ajá. O quizás podrían referirse a la laguna que es considerada dentro de la cuantificación, ¿no?
que son las 5. Sí. Bueno, con respecto al inventario, debemos indicar de que el inventario se hace a partir de las lagunas que tienen mayor a media hectárea de área. Son las que están consideradas en el inventario, ¿no? Ajá, muy bien. Y a ver, ya responde. El porcentaje de lagunas evaluadas que tienen condiciones para el consumo humano. Tenemos un porcentaje, un aproximado de cantidad de lagunas que tienen condiciones para el consumo humano. No puedo dar con exactitud ese porcentaje, ¿no? Pero debemos indicar que la gran mayoría de poblaciones asentadas en las partes altas utilizan las aguas, ¿no?, provenientes del derretimiento de los glaciares, pero no tengo el número exacto. Claro, quizás solo algunos casos excepcionales que sí lo mencionábamos y tiene que ver con calidad de agua, que directamente no se puede consumir, ¿no? Pero requiere una evaluación definitivamente y cada laguna es diferente. Dice, buenas tardes, en las lagunas de origen glaciar, no nos compete mucho, pero a ver si quizás tienes un comentario, César, ¿se han hecho estudios de biodiversidad, tanto de algas, peces, anfibios? Quizá alguna que conozcas no lo vemos directamente, no es nuestra competencia, pero quizás sepas algo. Sí, efectivamente, no hemos hecho esos estudios, solamente hemos hecho un estudio básico de sedimentos en la Laguna Parú, conjuntamente con una universidad de Brasil. Eso es todo lo que hemos hecho, Mari, con respecto a ese tema. Bien, muchísimas gracias. A ver, vamos a ir con una última pregunta. ¿Podría comentar un poco más sobre las técnicas de estimación de volumen de las masas que se desprenden de los glaciares? ¿Podría ser? Sí, mira, debemos indicar de que un glaciar está emplazado sobre un lecho rocoso. Cuando este lecho rocoso tiene menor pendiente, por lo general el espesor de hielo es mayor. Cuando tiene mayor pendiente es menor. Para eso se ha elaborado unas fórmulas empíricas para estimar el espesor de hielo. Utilizamos estas fórmulas, estimamos el espesor de hielo y mediante imágenes satelitales determinamos el área, ¿no? Entonces hacemos una estimación de los volúmenes. Estas fórmulas o estos métodos de cálculo están disponibles en nuestra unidad, se les puede facilitar a los que lo necesiten, nos escriben al correo electrónico que les has dado y les facilitamos estas fórmulas para que puedan hacer una estimación de los volúmenes de hielo, ¿no? Aparte de eso, también se utilizan algunas técnicas SIG, ¿no? Algunos lenguajes de programación en sí para hacer la estimación, ¿no? Debemos indicar que en nuestro último inventario de glaciares y lagunas ya se ha hecho una estimación del volumen glaciar. Por ejemplo, en la Cordillera Blanca se ha estimado que la Cordillera Blanca más o menos alberga entre 13 a 15 kilómetros cúbicos de glaciar. Muy bien, muchas gracias, César. Igual preguntan cómo pueden obtener la información, les interesa mucho la información de batimetría de la laguna Querococha, si esta cuesta o no. La información está disponible para todos, los peruanos, peruanas, incluso no peruanos o no peruanas. Solamente hay un procedimiento sencillo que hay que cumplir dentro de cada institución. Voy a repetir el correo para cualquier consulta y entrar en contacto, glaciología@ana.gov.pe, ese es el correo. O también, recuerden, pueden también seguirnos y hacer las consultas, porque siempre estamos igual atentos todo el día y todos los días en Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas, _ANA, que es la página de Facebook. Y el correo, me piden repetir el correo. glaciología@ana.gov.pe. Bien, y si hay algunas preguntas que posiblemente hayamos ido pasándonos por la cantidad de comentarios que han ido llegando y por supuesto dentro de ellas también felicitaciones para ti, César, que han llegado y ya los verás. Vamos a responderlas, por favor, a través del correo, a través de la misma página y también a través de la página de Facebook de la Autoridad Nacional del Agua del Perú. Aquí está el video, aquí se va a quedar y por supuesto pueden ingresar y pueden ahí revisar lo que también puede haber quedado algo pendiente. Nosotros ya vamos a concluir de esta manera con esta conferencia virtual.
lagunas glaciares, fuentes de agua en el Perú. Les agradecemos mucho, les reiteramos que estamos en un esfuerzo desde el Ministerio de Agricultura para impulsar esta reactivación económica desde nuestra competencia, pensando siempre en las familias productoras del país e invitándote a que le compres al productor, a la productora, para que podamos seguir reconociendo y apoyando el esfuerzo que hacen todos los días por nosotros. César, nos despedimos. ¿Algo final? Sí, muchas gracias. Pero bueno, con respecto a la última pregunta, quisiera indicarles de que hemos generado un KML con todas nuestras batimetrías que van a estar subidas muy pronto seguramente en el Sistema de Información de Recursos Hídricos de la ANA, donde, como se pueden ver acá ustedes, se hace simplemente un clic y podemos ver la información de batimetría de las diversas lagunas, ¿no? De las 308 lagunas que hemos ejecutado sus batimetrías. Bueno, eso es algo que están trabajando, ¿verdad, César? Sí. Eso es algo que están trabajando. Y por otro lado, también debemos indicar que muy pronto ya va a salir nuestra publicación sobre las batimetrías. Y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por su atención y estamos para servirlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, César Salazar Checa. Él es responsable de evaluación de lagunas del área de evaluación de glaciares y lagunas de la Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura y Riego. Nosotros ya nos vamos, nos están pidiendo igual repetir, una vez más voy a repetir el correo del área donde evaluamos los glaciares y lagunas en el Perú, y desde el 2015 en la Antártida. También por nuestra experiencia fuimos invitados como país a trabajar en este continente blanco. Glaciología de glaciares, glaciología@ana.gov.pe. Y este video, aparte de estar aquí en la página de Facebook, también ya dentro de poco va a estar en nuestra página de YouTube. Ahí pueden ingresar y ver ANA Perú. Solo busquen como ANA Perú, es nuestro canal de YouTube, y ahí pueden encontrar y todos los videos relacionados a lo que fue retroceso glaciares en el Perú 1948-2019, a ecosistema glaciar y reserva hídrica, que fueron exposiciones que también hemos desarrollado desde esta oficina. Les agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros esta jornada. Nos despedimos hasta el próximo primer jueves del mes de septiembre. Ya anunciaremos más adelante cuál es el tema, y les reiteramos, cómprale al agricultor y a la agricultora de nuestro país. Esta es la campaña emprendida desde el Ministerio de Agricultura. A nombre del Ministerio de Agricultura y Riego, les agradecemos por habernos acompañado estos minutos y por su interés. Sigamos apostando por la seguridad hídrica en nuestro país. Excelente día.